Queridos hermanos en Cristo Jesús, es el quinto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 1, versos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se puede decir que Jesús es un hombre de los caminos. Siempre se encuentra en acción y yendo de un pueblo en pueblo, pero también es un hombre de oración. Pero conoció también el calor de una casa en donde él estaba seguro que iba a ser bien recibido. Y en este caso nos presenta el texto que Jesús llegó a la casa de Pedro y de Andrés, que vivían en Cafarnaúm. El evangelista describe una jornada característica de la vida pública de Jesús. Está claro también que el evangelista San Marcos recoge propiamente lo que el apóstol Pedro predicó. Ya me imagino que el apóstol le decía a Marcos: «Mi suegra estaba en cama con fiebre muy alta. Luego llegó Jesús y le dijimos, él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre le dejó y ella se puso a servirnos». Fijémonos bien en estas palabras que utiliza: la levantó y se puso a servirles. Como el milagro es siempre una enseñanza, el evangelista quiere indicarnos que el poder de Jesús nos puede levantar para que nos convirtamos en personas que sirven a los demás. A continuación manifiesta el evangelista que al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos de diversos males. La actitud de Jesús ante los enfermos está íntimamente ligada a la misma predicación de la buena noticia. Nos lleva a considerar que como cristianos de ningún modo podemos hablar de resignación ante la enfermedad y ante el sufrimiento. Pero también nos muestra que nosotros debemos de preocuparnos por la salud nuestra y por la salud de los demás. Jesús no se resigna ante la enfermedad, sino que la combate con todas sus fuerzas. Y este combate se convierte en un signo de su lucha global contra el mal. Y ello porque la salvación ofrecida por Jesús no se limita a un único aspecto del hombre, por decir, quieren salvar únicamente el alma. No, Jesús se preocupa por el cuerpo que sufre.
El sentido profundo de esta curación que realiza Jesús en el Evangelio es porque quiere liberar al hombre y a la mujer de una forma integral, conducirlo a un estado de salud espiritual y corporal, que le permita captar también toda la fuerza de esa llamada divina que Dios nos realiza para ser felices. Dentro de este cuadro que nos describe el evangelista San Marcos, Jesús constantemente está activo, como decía en un principio. También podemos contemplarlo retirándose en muchas ocasiones a orar a solas. Para Jesús, orar, tal como aparece en el Evangelio, es una actitud frecuente, es una actitud habitual, como predicar o como respirar también. Algo necesario y ordinario que emana de su postura ante la vida. Contemplar a Jesús que se retira a orar es la mejor invitación que nos realiza a cada uno de nosotros para que constantemente vayamos a la oración, para encontrarnos ahí con Dios en la intimidad, en el silencio. La oración en Jesús es como una necesidad y como un clima que envuelve su vida, que envuelve su trabajo, su tarea, su misión. Es algo que Jesús hace sin el menor alarde, no anda haciendo propaganda de cuántas veces al día ora, se retira a orar en las noches, al despoblado, al amanecer o en la tarde, busca el encuentro con el Padre, el encuentro con el Abba. Para Jesús la vida y la historia no se entiende sin Dios. Es un modelo de ser, de vivir. De aquí que también cada uno de nosotros vayamos adoptando esa actitud de Jesús ante la vida, ante el deseo de encontrarnos con Dios. La oración de Jesús va estrechamente unida a su misión. Por eso, Él constantemente también está evangelizando. La misión de la iglesia también es evangelizar, dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer a Cristo, dar a conocer las semillas del reino de Dios. Evangelizar a veces implica también el luchar por la vida, también asumir una responsabilidad humana, por el bien de los demás, vivir la vida con esperanza, hacerse todos, para ganar en que sea algunos, no para la iglesia, ganarlos para Cristo. Evangelizar también es hacerse débil con los débiles, haciéndose solidarios con ellos, para que de esta forma se manifieste la gracia de Dios en medio de la debilidad, como dirá el apóstol. Es cuestionar incluso a aquellos que se encuentran satisfechos, aquellos que a veces desprecian incluso a Dios porque están muy cómodos en lo suyo. Es incluso combatir aquellos ídolos que esclavizan a otros, que les engañan, que les someten. Es llevar a todas partes la locura de la cruz. Es llevar a todas partes la fe, la esperanza y manifestar mediante nuestras actitudes y nuestros actos el amor y la misericordia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.